Tiende tu oído, Yahvé, respóndeme, que soy desventurado y pobre. Guarda mi alma, porque yo te amo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, tenme piedad, Señor, pues a ti clamo todo el día. Recrea el alma de tu siervo, cuando hacia ti, Señor, levanto mi alma. Oración de la contrariedad, Salmo 86, versículo 1 al 5. Bueno, pues yo creo que en el mes en el mes de junio o mayo, Chus nos decía que él estaba harto de la política y ha pasado 6 meses. Yo creo que a estas alturas ya estamos completamente saturados. Ponemos la televisión, aparece la política. Oímos la radio y está más política. Ojeamos algún periódico y más política. Y da la sensación de que esto no tiene fin, porque no acabamos de terminar con el encauce del gobierno, ¿no? Y da la sensación, y seguramente vosotros, como yo creo que no conocemos a nadie que se haya deprimido por la política, ni considere que tiene un cierto vacío existencial por la política. Y sin embargo, de alguna manera hay una hiperinflación de información a todas las horas sobre la política. Y los medios da la sensación que solo hablan de la política, da la sensación que es lo único que interesa. Sin embargo, lo que a todos nos interesa, que es la felicidad, esa tensión entre amar y ser amado, eso da la sensación de que en los programas de televisión, en la radio, en la prensa en general, no aparece. En Japón ahora mismo tienen un problema terrible porque hay más de 5.000 ancianos en las prisiones, lo cual representa casi el 20% de la población reclusa total. Y esos 5.000 ancianos han entrado en la cárcel, casi podríamos decir, por voluntad propia, porque en un momento determinado estaban tan solos, se sentían tan aislados, que vieron la posibilidad de cometer un pequeño delito, bajar a la tienda de la esquina, posiblemente con el tendero, que era amigo suyo desde hace 30 años, y ponerle la navaja en el cuello, o hacer el paripé de que le robaba, o llevarse una serie de cosas, para entrar en la cárcel. Y lo que dicen la mayoría de estos ancianos es estar en compañía, estar en comunidad, estar de alguna manera en relación con otros. Esta situación ha provocado que el 30% de los funcionarios de esas cárceles de mujeres se hayan dado de baja porque ven que su función ya no es la de procurar la seguridad en las cárceles, sino poco más o menos que de hacer de enfermeras o de hacer de asistentes sociales, ¿no? Si nos vamos a Suecia, hay otro problema, y es que desde hace pocos años el gobierno ha instaurado lo que llama el Ministerio de los Muertos, el Ministerio de los Muertos a los que no tienen a nadie. Y es que todos los años miles de personas mueren en Suecia y casi nadie se entera. No tienen familiares, o si son familiares apenas tienen relación. Sus vecinos tampoco tienen relación. Se da la circunstancia de que automáticamente el banco va pagando los alquileres, el agua, la luz, lo tienen todo automatizado, pero al cabo de 3, de 4, de 5 años, porque a lo mejor se hace insoportable el olor de ese piso, de esa casa, y algún vecino o algún operario lo percibe, esa persona muere completamente sola, sin dejar nada a nadie. Y
el ministerio, este nuevo ministerio en Suecia, ha creado un cuerpo de funcionarios justamente para entrar en esas casas, localizar a los familiares y transmitirle o comunicarle la muerte de esa persona, ¿no? Después de 40 o 50 años de la teoría sueca de la felicidad, en donde la felicidad se basa en la independencia absoluta con los demás, en donde no se debe crear vínculos, en donde la felicidad es un estado permanente, un estado casi, podríamos decir, sentimental de uno. Después de 40 años, esa teoría sueca de la felicidad da como pie, da como resultado ese tipo de situaciones en donde la gente vive sola, donde la gente muere sola y a nadie le importa. Esa es la tensión del desamor, de alguna manera, que se produce en el mundo y se produce también en todos, ¿no? Hay otras situaciones donde el amor te cambia la vida. Yo recuerdo un autor y amigo, José Luis Olaizola, premio Planeta y premio infantil de muchas novelas, que contaba hace poco, ahora ya que ha superado los 90 años de edad, que él de jovencito, con un padre viudo de su madre, con 7 u 8 hermanos, estaba en un vacío existencial total. Y lo que decían sus familiares y amigos es que su vida iba al precipicio, porque no tenía intención o no tenía ningún tipo de interés por nada. Hasta no quería estudiar, no quería trabajar, solo quería divertirse, no quería comprometerse con nada, no quería ayudar tampoco a la familia, hasta que en un momento determinado se aparece una mujer en su vida y lo cambia todo. De ese vacío existencial que él tenía, se transforma en un interés por la vida, empieza a estudiar, empieza a trabajar y empieza, de alguna manera, podríamos decir, a ser un hombre de provecho. Otro caso, conocí a una persona que era adolescente, era hijo de una familia desestructurada, también con un vacío existencial extremo, cae en las drogas, no se interesa por nada, continúa con las drogas, hasta que ya al final, ya en una cierta edad madura, conoce también a una mujer, esa mujer le llena el corazón vacío que tenía y automáticamente cambia, deja las drogas y se pone a trabajar y descubre que la vida tiene un reto y tiene una felicidad y tiene una vida plena. Con los años, el problema es que muere la mujer y tras morir la mujer vuelve otra vez el vacío existencial a su vida y otra vez caen las drogas y finalmente acaba muriendo como consecuencia de eso. ¿Por qué cuento estos ejemplos? Porque de alguna manera la tensión vital que tenemos, yo creo que todos o casi todos, es justamente el tener una plenitud de amor en nuestra vida, de tener un corazón lleno o de tener un corazón vacío. Yo recuerdo hace años, estando aquí en Maranata, cómo el Espíritu Santo me inspiró una frase que se me repetía durante días y durante semanas, que decía algo así como: nada de lo humano te va a llenar completamente. Nada de lo humano te va a llenar completamente. Y a partir de ahí el Espíritu Santo empezó a iluminar mi corazón vacío, mi pobreza, mi sensación de angustia, de desierto, mis pobrezas, mis fragilidades, mi pecado, y de alguna manera a enseñarme cómo con ese corazón vacío, sin amor,
lo que me llevaba es a compensar ese vacío del corazón con otras cuestiones. Los médicos podrían decir con adicciones. A mí me gusta más llamarlo compensaciones, que de alguna manera, en unos grados o en otros, todos o casi todos tenemos, ¿no? Si tienes un corazón vacío permanentemente o temporalmente, eso te lleva a compensarlo, a lo mejor con querer comprar desaforadamente ropa o otro tipo de artículos para llenar ese vacío. Otros lo llenarán con tabaco, con comer más de la cuenta, con drogas, con un amor prohibido, con la búsqueda del placer, con la búsqueda de un reconocimiento social, pero siempre estamos en esa tensión de cómo ese corazón vacío nos lleva al final, tarde o temprano, en un grado mayor o en un grado menor, a ir compensando. Y en esa situación, el Señor un poco me indicó el camino. Si tú quieres que tu corazón esté lleno, no te fijes en las cosas del mundo, no sigas la búsqueda de ese amor que todos mendigamos. Todos de alguna manera queremos ser amados, ¿no? A veces consideramos que no somos amados o tenemos la percepción de que no somos amados por nuestro marido o por nuestra mujer, o tenemos la percepción de que nuestros hijos no nos quieren suficientemente, o que no somos valorados en el trabajo, o que no tenemos la posición que deberíamos tener en la familia, en el grupo de amigos o en la sociedad. Al final, siempre estamos reclamando a nosotros mismos y al mundo un amor que difícilmente lo vamos a conseguir en el aspecto humano, porque todos, o casi todos, tenemos límites para amar y casi todos tenemos límites para recibir ese amor. Casi podríamos decir que el poder amar de forma plena al marido, a la mujer, a los hijos, requiere un don. De lo humano propiamente, casi podríamos decir que es una labor muchas veces incompleta. Bueno, pues en esta situación de vacío, en donde el Espíritu Santo me muestra cómo debo dejar de compensar y debo dejar que Él haga la labor, el Espíritu Santo de alguna manera me mostró que el camino era que Él me llenara de su amor, que dejara de lado todo lo demás. Si entramos en una librería cualquiera, veremos que hay infinidad de libros que nos hablan de cómo solucionar nuestros problemas a base de crearnos unos pequeños dioses. Todo el discurso de casi todos los libros de autoayuda van encaminados justamente a creernos que nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, a creernos que nosotros nos podemos casi construir como si fuéramos unos dioses, que casi todo depende de nosotros, ¿no? Como muchos libros, ¿no? Sin embargo, casi podríamos decir que debería haber un libro que se llamara algo así como: si quieres cambiar tu vida, deja que el Espíritu Santo lo haga. Esa es un poco la lección que hace años me mostró el Espíritu Santo. Deja que yo entre en tu corazón, deja que yo pueda meter mi amor en tu corazón. Y por lo tanto, cuando tengas la tentación de compensar, cuando te sientas vacío, cuando te sientas humillado, cuando te sientas triste, cuando te sientas no amado, deja la tentación de mendigar amor y deja la tentación de compensar. Y abandónate y dame a mí
todas esas pobrezas y esa fragilidad. Y a partir de ahí, eso lo sabemos en este pueblo, el Espíritu Santo me fue indicando que todos los días tenía que reclamarle insistentemente, a todas horas, que le reclamara que me pusiera en mi corazón vacío su amor. Y así fue como lo fui haciendo. Estoy hablando de hace unos años, ¿no? Es verdad que el Espíritu Santo tiene el poder en un segundo de convertir un corazón de piedra en un corazón sano, de convertir un corazón vacío en un corazón pleno. Pero en mi caso, yo creo que el protocolo iba en que fuera una labor lenta, ¿no? Y así me lo propuse, a pesar de la aridez, a pesar del desierto, a pesar de la angustia, de la tristeza, un poco a veces de la desesperanza, me aferré a esa orden, podríamos decir, del Espíritu Santo, de reclamarle todos los días y a todas horas que Él fuera llenando mi corazón. Y a partir de ahí, efectivamente, todos los días, todas las semanas, todos los meses, mi única oración era en reclamarle esa oración, ese amor. Es verdad que los primeros días, las primeras semanas, no noté nada. Estaba un poco a la expectativa y siendo de alguna manera disciplinado y fiel en seguir un poco la promesa que me había indicado, ¿no? Pero es verdad que al cabo de las semanas o de los meses fui notando como el Espíritu Santo iba ya trabajando. Iba notando cómo poco a poco el Espíritu Santo iba llenándome de más alegría, iba llenándome más de su amor. Iba notando cómo Él poco a poco iba haciendo su labor. Y con todo eso seguía un poco con los eslóganes que me iba lanzando de abandónate, deja en mis manos esas tristezas, deja en mis manos esos vacíos en el corazón y no tengas la tentación de entrar en esas compensaciones. No tengas la tentación de volver a la dinámica de las compensaciones. No quieras que el mundo de alguna manera te compense o te llene esos vacíos que tienes en tu corazón. Bueno, pues después de muchos meses, la verdad tengo que decir que Dios es grande, porque la labor que hizo de sanación en mi corazón fue enorme. Yo iba notando a veces, por ejemplo, a primera hora de la mañana, después de dejar a mis hijos en el colegio y de coger el coche, como tenía la necesidad de alabar a Dios y de pedirle que siguiera abrazándome, de que siguiera acogiéndome, de que siguiera haciendo esa labor un poco de médico de almas y que fuera trasladando de alguna manera esa petición existencial, ¿no? Esa es, pues de alguna manera una pequeña experiencia que yo he tenido y que quizás a otros les pueda ayudar, ¿no? En este mundo donde de alguna manera si rascamos un poco en nuestro interior o alrededor, lo que más se percibe son corazones heridos, son corazones vacíos, son desamor, es tristeza, es de alguna manera casi apartamiento. Yo os animo a justamente a no caer un poco en lo que nos dice el mundo, ¿no? Que es a compensar con otras cuestiones que al final nos acaban llevando por el precipicio, ¿no? Sino volver a insistir que realmente tenemos la suerte como cristianos de que el poder sanador de Dios, de que el poder sanador del Espíritu Santo hace maravillas. Es verdad que hay que ir a veces al médico, o que hay que ir a veces al psiquiatra o al psicólogo, o hay que pedir una ayuda, pero a veces los cristianos tenemos tan poca fe que no nos damos cuenta que antes que acudir
o después o antes al médico de los cuerpos, tenemos que acudir sobre todo al médico del alma, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Si tuviéramos un poco de fe, nos daríamos cuenta que muchas de nuestras neurosis, muchas de nuestras depresiones, de nuestras faltas de ánimo, si se lo pidiéramos al Espíritu Santo que nos fuera curando inmediatamente o poco a poco o como Él disponga, al final acabaríamos saliendo adelante. El problema es que no tenemos la fe suficiente, o yo por lo menos no tengo la fe suficiente, de creernos de que Dios tiene el poder para transformar nuestra vida y para llenar nuestro corazón vacío. Si tuviéramos esa fe, realmente casi podríamos decir que no necesitaríamos médicos. Casi podríamos decir que no necesitaríamos de psicólogos, ¿no? Nuestro mayor psicólogo es el Espíritu Santo. Y a Él hay que pedirle justamente todos los días, y yo creo que casi todos nosotros, que tenemos en mayor o menor medida pequeñas lagunas, pequeños contratiempos, cruces, no entrar en la dinámica del mundo, no compensar, pedirle justamente al Espíritu Santo todos los días que nos vaya sanando, que nos vaya de alguna manera curando todo aquello, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, que nos vaya sanando poco a poco, ¿no? Como a Él le gusta, ¿no? Con una lluvia fina, como un agua fresca que poco a poco va limpiando y arrasando todo aquello que nos, de alguna manera, nos sobra de nuestra vida, ¿no? Por eso, hermanos, esa es un poco, si les parece, de cara a esta Navidad también, un motivo para volver a creer en el Espíritu Santo, para pedirle con fe que nos cure cada uno lo que tenga. Y si les parece, vamos a ponernos en presencia suya para pedirle justamente que nos llene nuestro corazón herido, que nos llene de su amor, que nos sane nuestro corazón herido, que nos llene de alegría ante la tristeza, que nos impulse a tener fe y creer en su palabra de que puede transformar nuestro corazón y nuestra vida, de que puede llenar nuestro corazón y por lo tanto cambiar nuestra vida y pasar de una vida anodina a una vida plena. Te pedimos, Espíritu Santo, que llenes nuestros corazones, que nos sanes nuestros pensamientos, que sanes nuestros